Hola, ¿qué tal amigos que visitan este canal? Seguramente se habían preguntado, ¿qué pasa con la historia del Ecuador? Hemos dejado una pausa y habíamos incursionado en lo que es la historia universal. El día de hoy hablaremos de la parte final de la historia contemporánea en nuestro país, Ecuador, periodo contemporáneo, primera parte. ¿Por qué se llama la década perdida? Después de los años 70, particularmente en el Ecuador, se vivió una época de dictaduras. Esos normales ya en un sufragio masivo y después de tantos años de no haberlo practicado, que todo ha estado unido. Dos dictaduras bastante largas, las cuales determinaron en un periodo por el año 78 que el país retomase la senda constitucional o la senda democrática, es decir, ya no basarse por un gobierno autoritario, sino un gobierno primero elegido por el pueblo y número dos, que este gobierno tenga una figura presidencial como todos los países. Veamos algunas características de esta década perdida. Las políticas presidenciales, abordando a los tres presidentes que mencionaremos, son por un lado el demócrata, por otro lado tenemos al autoritario carismático y por otro lado tenemos al diplomático. Tres eslogans diferentes de campaña. Destacamos 10 movimientos importantes durante este periodo. Como conclusión podemos decir que, aparte de ser una década perdida, es el final de un proceso de industrialización, sustitución de importaciones a un modelo llamado el neoconservadurismo. ¿Qué es esto de los gobiernos constitucionales? El autoritarismo era precisamente la característica del gobierno militar. Por ello, esta junta militar escogerá a uno de los generales llamados Richelieu Le Boyer. Y redactamos en esa oportunidad los principios que debían guiar nuestras actividades. Era plantear especialmente a las dictaduras militares, plantearles la necesidad de la democracia en esos países, la necesidad de la integración latinoamericana, El cual tendrá que llevar a cabo toda la misión de estructurar lo que serían las elecciones. Participarían dos vueltas electorales, las cuales determinarían como ganador a Jaime Roldós Aguilera. No es una responsabilidad, aspiramos, estamos decididos, inquebrantablemente decididos a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. Otro contexto importante es la situación económica del país. Ya los años 70 y el boom petrolero estaban terminando, debido a que esta situación fiscal no fue llevada de una manera objetiva, planificada, lo cual hizo que para los años 80 ya la economía del país estuviera en aprietos. Siempre se corta la soga por el lado más pequeño. Esto sería cortar o acabar con los beneficios sociales, que tampoco eran una solución para el problema del Ecuador. Quiero explicarte este tema con 5 palabras, las cuales son: devaluación de la moneda. ¿Qué significa que una moneda se devalúe? Significa que va a perder su valor adquisitivo en relación a la moneda más fuerte, en aquel entonces nuestro sucre con el dólar. Macroeconomía, crisis de las políticas económicas de un país. Esto traducido a la información que tenemos ahora es procesos para organizar la economía de una manera más equitativa, ordenada. El FMI o Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que viene a ser el banco, el que les presta el dinero a los países en cuotas y bajo sus propias condiciones. El Producto Interno Bruto o PIB es la cantidad de valor y bienes que el país produce anualmente. Yo no lo entendía, así que lo hice con un ejemplo sencillo. Es la cantidad de lo que produce cada persona en el país. No han sido claves, pero la deuda externa es un factor a tratar. Como ya había explicado antes,
el Ecuador se había sobregirado, se había sobreendeudado, estaba en una etapa de déficit y obviamente ese déficit llevó al país a una serie de desajustes y situaciones muy difíciles de solventar. Hablemos de Jaime Roldós Aguilera. Él nació en la ciudad de Guayaquil en el año de 1940, estudió jurisprudencia, lo cual le permitió tener el título de abogado. Estuvo casado con Marta de Roldós, Marta Aguilera, y él lamentablemente perdería la vida en un accidente aéreo. Una vez electo Jaime Roldós Aguilera, sus políticas internas, la integración social, la alfabetización, procesos de inclusión de la familia que se encontraba bastante afectada por estas medidas económicas. El conflicto del Falso Paquilla es una serie de enfrentamientos armados ocurridos en dicha zona desde el 22 de enero hasta el 21 de febrero en 1981 entre las tropas de los ejércitos del Ecuador y el Perú. Este enfrentamiento tuvo lugar en la cordillera del Condo, que llevó a una máxima tensión entre las diplomacias de ambos países y la región. Al final, el enfrentamiento terminó con la retirada de las tropas ecuatorianas de la zona. La política externa es un tema que nos permitiría hablar y crear incluso varios videos debido a la doctrina Roldós, manifestada en la Carta de la Conducta que fue declarada en el Congreso de Riobamba en el año de 1982. La Carta de la Conducta expresa textualmente el principio de autodeterminación y libre decisión de los pueblos, además de condenar tajantemente las dictaduras que en aquel entonces existían y eran motivo de abusos, persecuciones, perjuicio de los derechos humanos de personas desaparecidas, de gente que había sido torturada, flagelada, etc. Pugna de poderes, comenzada por esa mayoría parlamentaria. Es un señalamiento que se hace al sistema político ecuatoriano. El presidencialismo como tal mostraba una debilidad al momento de que el presidente deba llevar a consulta todas sus decisiones para así hacer viables sus proyectos. En caso de no tener una mayoría, el presidente debía someterse a la pugna que existía entre uno y otro grupo político. De aquí el nacimiento de la frase pugna de poderes. A aquellos que pretenden sepultar a un gobierno popular, ir ante el pueblo ecuatoriano. Estoy convencido que en un plebiscito popular le damos 5 Lamentablemente, la muerte de uno de nuestros valores más importantes, Jaime Roldós Aguilera, después de dar un discurso de los mejores que he escuchado en la vida política, fallece el 24 de mayo al tomar su avión y viajar a Loja debido a una ceremonia cerca de la frontera. El avión sufre un desperfecto mecánico. Los que viajaban ahí, la comitiva, incluida el presidente, su esposa, fallecerían. Un panorama bastante difícil debido a que, a pesar de él ser un gran demócrata, un líder social, la crisis económica que se estaba viviendo lo había llevado a tomar medidas de ajuste, medidas impopulares. Incluso había sido pifiado en el Estadio Olímpico Atahualpa y su vicepresidente subiría al poder, en este caso el señor Osvaldo Hurtado. legendarias trincheras, el Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¿Cuáles son las obras de Osvaldo Hurtado? Siguiendo un programa austero, Osvaldo Hurtado llamó a la unidad nacional y la concertación de las fuerzas debido
a que desde un principio él pudo admitir de que el país se encontraba en una crisis económica. Problemas. Y precisamente una de esas decisiones se orienta a buscar fórmulas eficaces que permitan efectivamente resolver el problema del déficit. Tuvo que hacer frente a muchas huelgas, aunque a pesar de todo su gobierno se lo caracteriza de un tinte pacifista. Uno de los puntos que a mí me ha llamado la atención y me gusta estudiarlo debido a la explicación que se puede dar es la sucretización. Vamos a ver a detalles de qué estamos hablando cuando decimos sucretización de la deuda. Imaginemos que tenemos a un personaje llamado el Estado ecuatoriano, el cual adquiere deuda pública y privada. La deuda privada vienen a ser los bancos, empresas que exportan, importan, ¿verdad? Pero centrémonos en los bancos. Resulta que existir una gran deuda, el país tiende un peligro inminente de colapso económico, lo cual haría que quiebren bancos, que cierren instituciones, lo cual hace que se tomen o se pueda elegir entre dos caminos. Una, dejar que se pierda estos organizaciones, o la segunda sería salvarlas. Así pues, a partir de 1983, la mayoría de la deuda externa del sector privado se convertirá de manera indiscriminada al sector público, es decir, para toda la sociedad. Con la sucretización, el Estado, es decir, toda la sociedad se hizo cargo de la deuda externa privada frente a los acreedores internacionales, convirtió las obligaciones en dólares de los agentes económicos privados en obligaciones en sucres en condiciones excepcionales. Responsabilizarse también de la renegociación de la deuda privada. Los negociadores del país llegaron a un acuerdo con el Comité de Gestión de los Bancos Acreedores del Sector Privado, más de 300, el 17 de junio pasado. Los términos son iguales a los de la deuda pública: 7 años de plazo, 1 de gracia y tasas de interés flotante. Como consecuencia de la sucretización, es decir, la conversión a sucres de la deuda privada en dólares, el Banco Central pasó a ser el acreedor del sector privado en lo nacional, pero el deudor en lo internacional. Sin duda es que este periodo terminaría con números en rojo para el Estado ecuatoriano, el cual, con la esperanza de un nuevo mandatario, se encomendaría a las siguientes elecciones. Veremos terciando a dos figuras importantes. El uno, el socialdemócrata Rodrigo Borja, y por el lado de la derecha tenemos al social cristiano León Febres Cordero. Hijo de Agustín Febres Cordero y María Rivadeneira, nació en Guayaquil en 1931. Tuvo la suerte de nacer en una familia de una buena clase social, lo cual le permitió terminar sus estudios universitarios en la carrera de ingeniería mecánica, esto en Estados Unidos. Incursionaría en la política y tendría bastante acción en la vida económica guayaquileña, hasta que después de llegada la vuelta a la democracia decidiría participar en la presidencia de la República. En estos últimos años siguió creciendo el desempleo. ¿Quién resuelve este drama? Ante Dios y ante la patria, que jamás os traicionaré. Pan, techo y empleo. Con León sí se puede. El ingeniero Febres Cordero hizo su arribo al Congreso a las 5:15 de la tarde, recibiendo una fuerte ovación. De inmediato, el presidente electo pasó a ocupar su lugar en la mesa de presidencia del Congreso, una nueva banda presidencial confeccionada especialmente para la ocasión. El ingeniero Febres Cordero tomó el juramento de ley, haciendo igual cosa. Hablemos de la política interna. Su plan de gobierno se basaba en 3 premisas fundamentales, las cuales le llevaron a ganar el poder: pan, techo y empleo. Si bien es cierto, fue uno de los primeros en hablar de una reconstrucción económica, pero también de llevar al país por un proceso de austeridad. Las exportaciones no petroleras, las cuales hicieron que el Ecuador no dependiera del petróleo. La construcción de edificios públicos, entre ellos también tenemos la construcción de hospitales, construcción de estadios,
En su política externa, el Ecuador fue un aliado de Estados Unidos. T4 visitó Washington hablando con los funcionarios más altos del gobierno de Ronald Reagan, aunque también se pudo reunir con líderes de el ala contraria, llamado esto en 1900. Visitó La Habana, Cuba. En 1986 se cumpliría un suceso importante histórico, ya que el presidente ecuatoriano sería invitado a la Casa Blanca a reunirse con su homólogo Ronald Reagan. Muchas de las portadas de aquel entonces hablaban de dos hombres, un mismo estilo. A pesar de ser un gobierno eficiente, nosotros encontraremos también ciertos puntos oscuros dentro de los derechos humanos. Recuérdense que estábamos pasando por un proceso de finalización de dictaduras. Según el informe de la Comisión de la Verdad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, León Febres Cordero, aplicando la doctrina de ley y seguridad nacional, llevó a cabo ejecuciones, torturas, detenciones, violaciones de manera intencional contra todo aquel que significara peligrosidad o se convirtiera en un enemigo del gobierno. Institucionalizó también la tortura en dependencias policiales, creando el Servicio de Investigación Criminal en algunos cuarteles. La lucha contra el terrorismo se convirtió en política oficial de aquel gobierno, que ejerció mayor presión a la delincuencia. El mausoleo que la familia Isaías mantiene en el cementerio, lugar donde descansarán los restos del señor Naín Isaías. De la muerte del banquero secuestrado Naín Isaías Barquet. En el corto plazo de un año se han duplicado los efectivos policiales de servicio de calles. Es que salir a las calles, porque ahora sí ha empezado a acabarse la justificación. El 8 de enero de 1988, los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, de 17 y 14 años respectivamente, fueron detenidos por la Policía Nacional del Ecuador y posteriormente desaparecidos mientras se encontraban bajo la custodia de esta institución. Después de 11 meses en los cuales los padres de los menores no recibieron resultados aceptables por parte de la Policía Nacional, hicieron público el caso en busca de colaboración por parte del Estado ecuatoriano, lo cual no trajo ningún resultado positivo respecto de la suerte de los hermanos Restrepo. En 1990, una comisión especial se encargó de este caso, la cual pudo determinar que los dos menores habían sido detenidos, torturados, muertos y desaparecidos por parte de la Policía Nacional del Ecuador y que sus cuerpos habían sido arrojados a la laguna de Yambo, provincia de Cotopaxi. A partir de este hecho, se iniciaron varios procesos judiciales sin haber logrado una información oficial sobre el paradero actual de los dos menores. Debido a la pugna de intereses y de poderes que sucedía en el Congreso Nacional, el presidente de la Corte de la Izquierda Democrática había colocado en la Corte Suprema de Justicia a Gustavo Medina, que era un coideario. Febres Cordero, muy enojado, envió tanques de guerra a rodear la corte en 1984. La crisis al final se resolvió por una vía de negociación política, que reemplazó a Medina por su coideario Gonzalo Córdoba, que ejerció 2 años hasta que fue relevado por Germán Carrión. En 1988, el régimen se debilitó debido a varios escándalos de corrupción, que incluso alejaron al vicepresidente Blasco Peña Herrera de su compañero de fórmula. Febres Cordero, a pesar de todo, logró terminar todos los proyectos que empezó. La antesala de este evento inicia el 8 de marzo de 1986, cuando Vargas Paz se rebeló contra el ministro de Defensa, Luis Piñeiro, al denunciar un supuesto negociado de un avión Fokker y expresar el malestar que la FAE sentía debido a que no estaba siendo considerada como parte de las Fuerzas Armadas. Para apaciguar el conflicto, el 11 de marzo, una comisión negociadora logró que Vargas se entregue. Para el 15 de marzo, Vargas se subleva y el gobierno aduce que este no ha cumplido los acuerdos. Las tropas leales al gobierno de Febres Cordero toman la base por asalto y así logran capturarlo. En 1987, León Febres Cordero haría una visita a Taura. Allí, el 16 de enero, sería capturado por un conjunto de comandos que le exigieron la liberación de Vargas. Estas fueron horas de tensión debido a que Febres Cordero fue liberado junto a su ministro de Defensa una vez
de que firmó la orden de liberación de Vargas. Días después, los comandos de Taura fueron detenidos, enviados a Quito y juzgados por insubordinación. Pérez Cordero terminaría su mandato con números negativos debido a la crisis que se dio en los 2 años finales de su gobierno con el petróleo. Sin embargo, lograría terminar la obra que había determinado realizar y entregaría el mandato a un nuevo presidente. En 1988 y en el periodo de los 4 años subsiguientes llegaría al poder Rodrigo Borja, que había sido contendiente de Pérez Cordero pero había perdido las elecciones. Veamos cómo es Rodrigo Borja. Ponía a restaurar la paz en el país bajo el lema de ahora le toca al pueblo. Los productos de primera necesidad se han vuelto artículos de lujo. El pan y la leche inalcanzables. No permitiremos que los precios sigan subiendo. Y yo me responsabilizo de que los artículos de primera necesidad estén al alcance del pueblo ecuatoriano. Quiteño, nació en 1935 y su profesión era abogado. Desde muy joven se interesó en la lucha sindical y se propuso trabajar en programas de ayuda o asistencia social. Llegó a tener una mayoría parlamentaria en aquel entonces. De los 72 congresistas tenía 31. Es decir, una mayoría abrumadora en los 2 primeros años de su gestión, lo cual le permitió tener libre movimiento para realizar los cambios estructurales en el país. Ahora las obras de este gobierno, cuyo modelo económico era la economía planificada, la justicia social, luchó bastante fuerte contra el terrorismo, incluso desarticuló a una banda llamada los Reyes Magos. A pesar de todo esto, se escucharon algunos casos de corrupción. Otro proceso importante fue el desarme de Alfaro Vive Carajo, que era una célula subversiva de terrorismo en el país, los cuales pudieron negociar y llegar a un feliz acuerdo de desarme. El 17 de mayo, en conmemoración a los 500 años de la llegada de Colón a América, la cual ellos la catalogan como barbarie, el pueblo indígena, de manera sigilosa, llegó hacia la capital desde sus pueblos más recónditos, haciendo una gran marcha que paralizó al país, detuvo la producción y preocupó al Estado de una posible revuelta o insurrección, cuyo propósito era el establecimiento de un gobierno plurinacional y una ley que beneficiara con tierras a muchos indígenas y grupos que vivían en aquel tiempo en zonas del páramo. Al final las conclusiones se dieron para beneficio del pueblo indígena, que recibió sus tierras, canales de riego y otra ayuda de carácter social. Dentro de la política externa, Borja se caracterizó por ser un diplomático, un presidente que no tenía problemas en reunirse con su homólogo francés y con su homólogo de Nicaragua, ambos gobiernos de tendencias distintas, y que a su vez generaba una apertura comercial, social, cultural del Ecuador hacia el mundo. Para aquel entonces se entendía el discurso de que las ideologías alejaban, mientras que acercarse al mundo era la solución. Defendía el libre derecho de los pueblos, la no injerencia y la no alineación. Culminando la etapa de Rodrigo Borja, llegamos a una conclusión drástica. El país, a pesar de haber tenido 3 mandatarios, 3 ideas políticas diferentes, ambos llevaban en similitud el tratar de controlar la deuda fiscal, lo cual no lo lograron por los diferentes factores exógenos que acontecían en el mundo. El Ecuador se sobreendeudó y se dio final al modelo Easy y daría paso
a un nuevo modelo llamado el neoconservadurismo, con sus políticas de carácter económico inspirados en la Escuela de Chicago y las doctrinas neoliberales. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, te pido que por favor, si no te has suscrito, suscríbete. Ahora tenemos página web, la cual te mostraré a continuación en la parte baja. No olvides de comentar, darle like, compartirlo con las personas que creen que les va a servir este video. Úsalo para tus tareas y la información recopilada aquí te puede servir para cualquier momento y cualquier oportunidad. Ya lo sabes, este es Blog HD, el blog del profe. Por favor, síguenos visitando y mantente al tanto con nuestros videos. ¡Te esperamos!